noches. Grecia ya tiene gobierno. Alexis Tsipras, el nuevo primer ministro y líder de Syriza, ha tomado hoy posesión de su cargo tras llegar a un pacto con la derecha nacionalista. Analizaremos con nuestros invitados los resultados de estas elecciones y hablaremos además de integración y educación en los colegios aragoneses. Hay colegios en Aragón donde el 70% de su alumnado es de origen inmigrante. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Ricardo Mur, presidente de Confederación de Empresarios de Zaragoza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Fernando Jimeno, vicealcalde de Zaragoza. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Leticia Crespo, concejal de Chunta. Buenas tardes, Leticia. Hola, buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando de Grecia, de las elecciones en Grecia. Ya hay nuevo gobierno. Decíamos, Alexis Tsipras, el líder de Syriza, ha tomado hoy posesión de su cargo como primer ministro tras llegar a un acuerdo con el partido de la derecha nacionalista. Ayer fueron las elecciones que le dieron el triunfo a Syriza casi con mayoría absoluta, solo 2 escaños de esa mayoría absoluta. ¿Cómo analizáis estos resultados de las elecciones y este primer gobierno? Ricardo. Creo que es una mala noticia para Grecia, por todo lo que significa, y una buena noticia para el resto de Europa, ¿no? Es decir, en cuanto yo creo que estos populismos muy de izquierdas, lo que al final ponen de manifiesto es y pueden advertir de todos los problemas que pueden generar a futuro, ¿no? En ese sentido, vamos a ver, desde luego también llama la atención el gobierno que ha formado, que es decir, casi con su antagonista político, y vamos a partir de ahora a ver si cumplen todo lo que han dicho, ¿no? Hablando de la quita de la deuda, hablando de la posible salida del euro, hablando de cómo van a hacer eso, ¿no? Porque en función también de lo que hagan va a pasar en el resto de países, pero puede pasar en el resto de países y puede empezar a desenmascararse, pues que esa verborrea que es fácil, sobre la que no hay nada detrás, cómo se plasma luego en una acción de gobierno, ¿no? Yo luego creo que es una mala noticia, y vamos a ver cuáles son sus primeras medidas en estos 100 días de gobierno. Fernando, mala noticia como Ricardo. Bueno, yo creo que hay que analizar por qué ocurren estas cosas. Yo creo que ocurren porque la política de austeridad de la Unión Europea es una política nefasta, pero no porque haya pasado esto en Grecia solo, sino porque desde muchos ámbitos, tanto técnicos como políticos y de distintos países, estamos advirtiendo y diciendo hace tiempo que una política de austeridad que lleva a situaciones límite con faltas de cohesión social produce fenómenos políticos como los que vamos a ver y los que vamos a seguir viendo, como no cambie la política de austeridad. Esto vamos a ver mañana o pasado, estoy convencido, a Marine Le Pen
va a decir que es lógico lo que ha ocurrido, que además ha pactado, lo más sorprendente de esto es que ha pactado con un gobierno euroescéptico, es decir, contrario a lo que es una escisión de los que estaban gobernando y contrario a la política que se ha desarrollado hasta ahora. Vamos a ver a dónde lleva este tipo de situaciones. Quiero decir que, bueno, en España las políticas de austeridad han llevado a un problema de cohesión social también importante, y es verdad que Grecia no es España. Es decir, yo sí que no es ni siquiera por sistema electoral, es decir, no es España. España es mucho más importante desde el punto de vista económico para la Unión Europea. No se puede permitir determinados juegos Europa con España. Grecia es mucho más pequeñito, pero además tiene un sistema electoral. Aquí no hay primas, es decir, que de 40 diputados de 40 diputados que te priman sobre el que está. Es decir, aquí la situación puede ser de lo más curiosa si se reprodujera una situación como la que ha pasado en Grecia. Aquí no como en el 40 de prima, la situación de inestabilidad es terrorífica. Pero bueno, en cualquier caso, vuelvo a insistir, España no es Grecia, pero la política de austeridad la tiene que revisar la Unión Europea, pero ya no puede plantearse políticas de ese perfil porque tienen consecuencias muy peligrosas. Leticia. Pues yo creo que se ha producido un cambio histórico en el rumbo político de la Unión Europea. La verdad es que yo entiendo que en este momento los griegos no solo han decidido su nuevo gobierno, sino que han dado un severo toque de atención a esas políticas de austeridad que se está aplicando en la Unión Europea. En este escenario yo creo que nos encontramos cosas muy curiosas. Un partido de la izquierda radical rozando la mayoría absoluta, fin del bipartidismo clarísimo, es decir, ese bipartidismo que ha puesto como cabeza visible siempre en Grecia a esas dinastías políticas griegas. Gran derrota de Nueva Democracia, paso hundido, preocupante tercer puesto para una fuerza neonazi como Amanecer Dorado, muy preocupante. Y la paradoja con la que tú empezabas un poco, con la que abrías el programa, esa paradoja de ese pacto entre un partido de la izquierda radical y un partido a la derecha de la derecha, que es verdad que en la campaña electoral todos hemos visto cómo coincidían en ese discurso contra las políticas de austeridad, pero que en el resto de cosas son diametralmente opuestos. Ese escenario es un escenario liderado por un Alexis Tsipras que amenaza con
esas políticas de austeridad de la Unión Europea. Yo lo que creo es que hay que reconocer a Syriza, que ha conseguido encauzar en la vía política todo ese gran descontento, ese contundente descontento, y que ahora le queda un reto muy importante. El reto es materializar esa esperanza frente a la incertidumbre. Y yo creo que ahí pues tiene de momento dos tareas inmediatas y además que van unidas, que son indisolubles, que es primero cómo afrontar la deuda pública y segundo qué pasa con ese segundo rescate que es pasado mañana, cómo sacar en la mesa de debate ese segundo rescate. En cualquier caso, y termino, lo que creo es que la Unión Europea debería de hacer una lectura inteligente, cuando menos, para darse por advertida ese toque de atención, de ese deseo de cambio que tiene la gente. Y lo que sí que me gustaría destacar es que, a pesar de tener democracias occidentales relativamente jóvenes, muchas de ellas muy jóvenes, yo creo que son tremendamente integradoras, porque en este caso, para bien o para mal, yo no comparto la opinión con Ricardo, pero es verdad que han demostrado que fuerzas políticas poco convencionales pueden ganar. Y en ese sentido, yo creo que hay una serie de fuerzas políticas que estamos mirando también con lupa qué es lo que va a pasar allí, que este fin de semana pasado además nos hemos reunido en lo que se llamaba el Foro de Barcelona y que acabó con la aprobación de una declaración en la que la conclusión es que lo que ha pasado en Grecia o lo que iba a pasar en Grecia, porque esto fue el día anterior a las elecciones, desde luego nos afectaba a todos y que desde luego hay que darle una vuelta a esas políticas de austeridad y que la Unión Europea al menos debería de sumirse en una profunda reflexión acerca de, como bien decía Fernando, de por qué suceden estas cosas. ¿Pero creéis que lo hará, que Europa se reflexionará sobre esto? Porque ya han dicho que no van a negociar. Lo que pasa es que yo creo que la reflexión es todavía un paso más profunda, ¿no? Es decir, se habla del fin de las políticas de austeridad, ¿no? Ha sido un poco el lema durante la campaña de Syriza, ¿no? ¿Quién nos paga el estado del bienestar? Porque es que en estos momentos Grecia tiene una deuda altísima y estamos hablando de un segundo rescate. Es decir, Grecia a lo largo de todos estos años no ha hecho los deberes para poder de alguna manera reconvertir todo ese país hacia una economía productiva y demás. Y puedo estar de acuerdo en alguna cuestión, como decir, vamos a ver, a los países no hay que estrangularlos vía la deuda. Y yo creo que con Alemania todo el mundo ha sido muy generoso a lo largo del siglo
que ella pudiese hacer los deberes y convertirse hoy en la potencia que es. Y creo que esa generosidad también hay que tenerla. Pero dicho eso, Grecia tenía que hacer sus deberes. Para poner fin a la austeridad, alguien tiene que pagar todo ese estado del bienestar. Y o bien tienes dinero para pagarlo, o bien necesariamente se va a devaluar ese estado del bienestar. Con lo cual es muy fácil un discurso de fin de la austeridad. Pero tenemos que tener muy claro cuáles son las herramientas de financiación para poder mantener ese nivel de servicios. Si ese nivel va a ser por una quita de la deuda, evidentemente no va a haber un segundo rescate. Si eso supone la salida de la Unión Europea, pues desgraciadamente habrá que asumir que los países pueden entrar y pueden salir de la Unión Europea. Y tenemos que plantearnos, porque lo que sí que estoy de acuerdo es que en esto te genera un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario hay que saber interpretarlo. Y a mí lo que no me gustaría es decir que nos pase algo similar a lo que ha pasado en Grecia. Yo, el problema, digo, Grecia se ha visto porque se ha votado y se ha visto un resultado específico de la política de la Unión Europea, que fundamentalmente política de austeridad, que es control del déficit y reforma laboral. Esas son las dos políticas fundamentales que se han planteado. Pero el problema que tenemos es que en Francia puede pasar lo mismo. Peor. En Francia los sondeos dicen que Le Pen gana las elecciones. Reino Unido está con una presión de quienes se quieren salir de la Unión Europea terrorífica. Es una presión que al menos se le nota ya que va pillado en ese tipo de... Estamos poniéndonos en juego mucho más. Y lo digo porque aquí parece, vamos a ver, una política, los americanos han llevado una política totalmente distinta que la Unión Europea. O sea, ya no es que sea un problema solo de izquierda, no, es que los americanos han llevado una política que ahora nosotros empezamos a hacer cosas que a lo mejor había que haberlas hecho antes. Hemos inyectado de euros a toda Europa. Pero si lo hubiéramos hecho antes igual, a lo mejor teníamos menos paro. Lo que es seguro que una democracia no aguanta con un nivel de paro como el que tiene España. Lo digo, aunque luego haya mucho paro encubierto, que seguro, ¿no? Pero aún así no aguanta, porque al final se quiebran todos los principios y tiene que revisar la Unión Europea sus políticas para que no ocurran estas cosas, porque digo estas y las que vienen, porque vienen más cosas, que esto no ha terminado. Esto es el comienzo en un país que se puede aguantar casi todo, pero simbólicamente todo significa mucho. Y si queremos defender una Unión Europea con un euro, pues hay que revisar las políticas. Igual los alemanes se están equivocando en la política. Digo, igual se están equivocando. Vamos a ver si cambiamos, porque si no... Hombre, lo que está claro es que las políticas de austeridad que han sido aplicadas, dictadas desde Alemania, han traído
eso estaréis de acuerdo conmigo, consecuencias económicas, sociales y políticas desastrosas. Y yo creo que esto es la evidencia de que la gente está pidiendo a gritos un cambio, porque desde luego no se puede estrangular más a la gente. O sea, tú hablas del estado de bienestar, Ricardo, pero yo me pregunto qué estado del bienestar, porque en este momento hemos visto recortados muchísimos derechos a todos los niveles. A todos los niveles. Bueno, con una población cada vez más envejecida, con los sueldos cada vez más bajos, con una natalidad cada vez inferior y con cada vez demandando más servicios. Yo creo que ese es el reto como país, y decir, eso no tiene que ver con Merkel, ni tiene que ver con nadie, tiene que ver con una estructura poblacional y con una estructura de trabajo que al final nos lleva a las conclusiones que nos lleva. ¿Y cómo puede hacer eso Grecia? ¿Cómo puede salir de la crisis, crear empleo y además pagar la deuda? Yo creo que esto es muy difícil que lo puedan materializar. Si no hay crecimiento económico, es imposible que nadie devuelva lo que tiene que devolver. Esto es una obviedad, pero eso, y el problema de la política de austeridad no es tanto que, evidentemente, lo que hay que dosificar la situación. Si hay problemas, hay que afrontarlos. Lo que no puedes es ahogar. Es decir, no tienen otra salida que la negociación con Grecia, no van a tener otra salida que dosificar la posibilidad de que puedan seguir pagando, pero para poder seguir pagando la deuda habrá que disminuir la presión. Digo, en Grecia y en los demás sitios. Si la economía mejora, evidentemente es más fácil. Eso lo sabe todo el mundo. Si no hay crecimiento económico, si lo dicen todos los expertos, no hay quien devuelva el dinero. Pero esto es así. O sea, ¿cómo se hace eso? No es fácil. No es fácil. Pero lo que no puedes es ahogar, porque si ahogas, se monta la que se está montando. Y eso sí que es peligroso socialmente, porque esto en el movimiento del péndulo es muy peligroso. En Grecia la solución actual se ha convertido en la solución. Y si no hay solución, ¿cuál será la solución a esa no solución? Ni por un lado ni por otro. Si no hubiera solución, ¿qué es lo que viene detrás? Después, cosas peores. Muchísimo peores. Ese es el problema. ¿Creéis que puede ser un anticipo, como comentaba Ricardo, de lo que pueda pasar en España? Bueno, pues yo no lo tengo nada claro, porque creo que no tienen nada que ver. La situación de Grecia creo que no tiene nada que ver con la situación de España, por mucho que se pueda asemejar. Y yo creo que la pregunta directa a la que tú te refieres es si una fuerza como Podemos, bueno, pues las encuestas están ahí, es innegable, pero es verdad que son ellos quienes más han intentado, digamos, asemejarse, ¿no?, a la situación. Yo creo que les conviene para llegar un poco inmaculados como posible vencedor a las generales. Claro, ante el votante
una situación paradójica, y es que yo soy capaz de gobernar este país, pero no soy capaz de gobernar mi ayuntamiento, porque en este momento, en principio, a las municipales no se presentan, ¿no? Pero afortunadamente existimos partidos para que nos vamos a presentar a las autonómicas y a las municipales para encauzar también ese descontento de la gente. Pero yo creo que no son comparables, y además yo creo que en este momento sí que están manteniendo una distancia bastante inteligente, porque si desde luego las cosas salen mal en Grecia porque no es capaz de materializar, como decía antes, esa esperanza, bueno, pues tenemos que mantener esas distancias, ¿no? Pero Pablo Iglesias sí que estuvo apoyando a... Sí, pero en el discurso sí que van manteniendo las distancias en las últimas horas. Sí. Pablo Iglesias dice que España no es Grecia, lo está insistiendo, y es verdad. Es decir, la capacidad de negociación de un país como España con un gobierno es más fuerte que en Grecia, seguro. Ahora, pues es más importante y es más peligroso, pero bueno, que las apuestas están allí, esto no hay vuelta. Yo creo que no pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que también la situación actual en España es muy distinta a la que ha habido Grecia, ¿no? Primero porque el escenario de crecimiento económico que llevamos ya varios trimestres, el escenario es de creación de empleo, el escenario donde parece ser que las cosas empiezan a cambiar y todos lo estamos notando, ¿no? En la medida en que los dos partidos, y además yo quiero reconocer la labor tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, del bipartidismo que ha funcionado en España para dar una estabilidad al país, ¿no? Entonces, en la medida en que se consigan explicar todos esos logros, pues la situación va a ir volviendo a la normalidad. Pero no obstante, podemos sacar un resultado bastante alto, y tendremos que ver cómo se configura luego la gobernabilidad de este país, de las comunidades autónomas o de otras cuestiones, ¿no? Es decir, porque yo creo que es muy importante que sigamos viviendo en un clima de estabilidad, ¿no? Y eso es fundamental para que pueda haber crecimiento económico, para que podamos seguir creando empresas, para que podamos seguir creando empleo, todas estas cuestiones que creo que son fundamentales y que es lo que de verdad a la gente le importa. Bueno, seguiremos de cerca lo que está pasando en Grecia. Vamos a cambiar de tema, nos venimos a nuestra comunidad autónoma y hablamos de educación y de integración. En Aragón hay 10 colegios con una tasa superior al 70% de sus alumnos inmigrantes o de minorías étnicas, algo que muchos de ellos no saben español, ralentiza el orden, la marcha de la clase y genera pues ese problema de integración. Bueno, ¿creéis que la DGA debería de apoyar, de ayudar a que en estas clases se favorezca esa integración, como hay una sentencia además del Tribunal Superior de Justicia
varios perfiles, varias vertientes. Primero, la inmigración en sí mismo no es el problema, quiero decir, porque hay factores positivos en la inmigración, como bueno, pues un intercambio cultural entre los niños no es malo, eso es bueno. Ahora, es evidente que si en una escuela hay una concentración muy importante de niños que no pueden hablar el idioma, hay que poner recursos para resolver ese problema. Hay otro problema. Claro, ¿por qué se está produciendo esa concentración? Es una dialéctica endiablada. Colegios concertados que están igual que los públicos, no se sabe por qué, o sí se sabe por qué, no hay manera de que haya una distribución con los sectores de inmigración, porque los colegios concertados existen también en determinadas zonas y no hay ningún caso de concentración de estos perfiles. Se supone, pues por mecanismos indirectos, que evitan que los inmigrantes solo quieren ir a los públicos. Pues yo qué sé, pues las actividades extraescolares que nadie obliga, pero al final te generan una dinámica, por decir un ejemplo, que te genera una dinámica de que hay unos que se van y otros que se quedan. Y otros que cuando ven a muchos inmigrantes se van. Hay toda una dialéctica que hay que cuidar, cómo se articula el mecanismo de distribuir entre todos los problemas que se puedan producir. Vuelvo a insistir, la inmigración en sí mismo no es un problema. Los inmigrantes que sean de lengua española, pues no tenemos ningún problema. Ahora, como te metan, no creo que haya muchos chinos, pero ahora entre árabes, chinos o musulmanes, pues bueno, puede haber problemas de idioma serios, que eso solo se resuelve con recursos. Recursos. Hay que poner tiempo especial para que estos chicos puedan aprender idiomas y se puedan integrar más rápidamente, porque luego algunos son muy listos, como los que no son inmigrantes. Yo es que aquí hay un tema con un matiz que me preocupa, porque además vengo del ámbito de la docencia y doy fe de que los alumnos inmigrantes generan un absoluto enriquecimiento del resto, un enriquecimiento cultural incuestionable, y además una integración obligada, entiéndase obligada, desde muy pequeñitos. Entonces yo creo que es un factor positivo. Respecto a las sentencias, por supuesto, pero claro, es que en esa sentencia se habla de cuotas o cupos de niños con necesidades especiales. Mira, a mí eso de que la similitud entre niños con necesidades especiales y migrantes es que me llama muchísimo la atención. Es que no tiene nada que ver. O sea, yo he dado clase a alumnos, niños con necesidades especiales, que además estaban en programas de diversificación curricular,
de los más variopintos, con necesidades muy variopintas, de aquí, de Sebastopol y de, quiero decir, en el sentido en el que apuntaba Fernando, es verdad que en las escuelas hay programas de apoyo lingüístico para sortear esa dificultad que es, yo creo, la mayor con la que nos encontramos, ¿no? En que vengan niños que no hablan el idioma, y entonces, claro, pero esto es como las discusiones que hay en los colegios bilingües. Es la misma discusión. O sea, si hay un niño que tiene dificultad para entender las ciencias naturales en castellano, para comprender conceptos, ¿cómo puñetas le vas a dar una clase en inglés? ¿No? Pues quiero decir, ya sé que puede parecer un ejemplo burdo, ¿no? Pero yo lo que no quiero es, poner encima de la mesa que dejémonos ya de ese prejuicio de niños con necesidades especiales, similitud con inmigración, es que no tienen nada que ver. Entonces, es verdad que se necesitan más recursos para hacer ese tipo de apoyos de inmersión lingüística, que es muy importante. Es verdad que con una gran concentración de niños, por ejemplo, que no hablen la lengua, pues es difícil que la clase, el aula, avance a un ritmo normal, pero bueno, yo creo que ahí sí que el gobierno de Aragón debería de poner toda la carne en el asador, aportar recursos en ese sentido y cumplir la sentencia, También, o sea, yo también estoy de acuerdo con que se detecten esas necesidades y haya cupos concretos y haya una redistribución para evitar un poco pues esas, ¿cómo se llaman? Escuelas guetos, ¿no? Que se denominan ya así en el lenguaje coloquial. Pero bueno, yo creo que hay un problema de fondo que es el asimilar determinados conceptos que no son asimilables. Ricardo. Yo creo que no es un tema de compromiso por parte del gobierno de Aragón, que yo creo que el gobierno de Aragón está comprometido y no es un tema ni de discriminación ni de prejuicios. Yo creo que en estos momentos esos prejuicios ya cada vez existen, afortunadamente menos, ¿no? Pero sí que es verdad que con la actual normativa los colegios se eligen por proximidad y que hay determinadas zonas de Zaragoza o algún otro municipio de las distintas provincias donde el volumen de población que viene de fuera de
ya nos cuesta enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos en castellano, es muy difícil cuando no aprender la lengua. Y por otro lado, yo creo que hay unos problemas también de nivel económico, de nivel cultural de las propias familias, que hacen también mucho más difícil el poder avanzar con ellos en clase, en casa, con los deberes y con los apoyos, ¿no? Es decir, porque si el niño no habla, muchas veces el padre posiblemente tampoco hable, o la madre tampoco hable castellano. No sé, yo creo que es un problema complejo que se debe abordar desde un apoyo en el aula, pero fundamentalmente, como decía uno de los profesores, dice, es más importante casi que sepan castellano a meter el contenido curricular, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente la sociedad va superando muchas de estas cuestiones y yo creo que todo se ve con normalidad, ¿no? Y si hay que dotar algún recurso extra, dótese, pero muy enfocado también a cuáles son los problemas, ¿no? Porque el problema principal entiendo que es el idioma, y por otro lado ver cómo se les apoya en esas tareas que tienen que hacer de trabajo personal fuera de la clase, ¿no? Yo creo que puede haber más dificultades por la propia organización familiar. Y que yo creo también, por aportar algo más, que hay una, digamos, una obsesión por cumplir ese currículo. O sea, a los profesores se les exige que se cumpla ese currículo, o sea, semana a semana, etcétera, etcétera. Yo os puedo decir, bajo mi experiencia personal, que lo que tú decías, a veces es más importante que aprendan otro tipo de cuestiones que no currículo. Yo he tenido niños en clase a los que les tenía que enseñar a abrazar, no sabían abrazar. ¿Qué es más importante? ¿Abrazar o hacer una división? Quiero decir, o sea, a veces la obsesión por los programas, yo creo que no estamos cubriendo las necesidades que nos reclaman los chavales, ¿no? Yo creo que hay que darle una vuelta, bueno, aparte de que si queréis otro día hablamos, pero yo le daría una vuelta a todo el sistema educativo así entero, un meneo bien dado, pero bueno, que yo creo que es un tema que es verdad que es importante abordar. Sí, bueno, por decir rápidamente, por matizar algunas cosas también, la parte importante de la inmigración es de lengua castellana. Quiero decir, para que nos situemos en el problema, y además vienen muy espabiladitos, quiero decir, con muchas ganas de tirar para adelante y de aprender. En algunos barrios de esta ciudad el problema es de otras minorías, y se van los que no son de esas minorías. Hay algún distrito, algún barrio de esta ciudad que, bueno, no es inmigrantes también, pero el problema fundamentalmente son de minorías no inmigrantes, que por cierto los inmigrantes también casi siempre son ya españoles, porque claro, llevan tanto tiempo
resolverlo para que no nos ocurra lo que estamos viendo en París, lo que estamos viendo en determinadas zonas de conflictivas en estos momentos en otros